Bien, chicos, vamos a retomar entonces. Bueno, también la gravedad de la herida puede determinar también una presencia de contaminación, que fue lo que les mencioné antes, ¿verdad? La supuración, por ejemplo, se da ya justamente cuando hay principios de infección. Entonces, la presencia de contaminación puede determinarse a través de heridas limpias, que son heridas con bajo riesgo de infección y generalmente causadas por objetos afilados y limpios, ¿verdad? Y las heridas contaminadas son heridas con mayor riesgo de infección, generalmente causadas por objetos sucios o contaminados o heridas que han estado en contacto con tierra, polvo o heces, ¿verdad? Ahí otra vez podemos determinar la situación de cada accidente, ¿verdad? No es lo mismo, qué sé yo, que sin querer queriendo me haya cortado con un cuchillo en mi casa, ¿verdad? A que justamente, qué sé yo, presencia el apuñalamiento de una persona en la calle, que se queda ahí desangrado ahí en el suelo, ¿verdad? Entonces, justamente de ese tipo de presencia de contaminación de agente contaminante también se puede determinar la gravedad de una herida. Bueno. Y el mecanismo de la lesión también. De repente puede ser un objeto afilado que generalmente causa heridas limpias con bordes finos, que es la laceración, cuando es una herida abierta, ¿verdad? Objeto contundente puede causar heridas con bordes irregulares y mayor daño a tejidos subyacentes, quemaduras también, que puede determinar la gravedad, depende de la profundidad y la extensión de la quemadura. Que evidentemente, como les dije, las quemaduras también son heridas, ¿verdad? A raíz de una quemadura también se puede presentar heridas. Y mordeduras o picaduras pueden tener riesgos de infección y requerir tratamiento específico. Hace poco he visto justamente el caso de, no, un paciente mío fue, le picó araña, una arañita le picó, y al rascarse, dice que con el tiempo vino y se abrió la herida. En principio era como eh, similar a la picadura de la hormiga, ¿verdad? Y después empezó a agrandarse y se formó como me fue el nombre, el famoso susua que le dice la gente, ¿verdad? Similar a ese tipo de herida sería. Y justamente fue por la picadura de la araña. Entonces, también puede determinarse un poquito por las reacciones también que puedan tener el cuerpo, ¿verdad? Ante esta situación. Muy bien. Y la clasificación, Profe, yo también, profe, hubo un caso también, o sea, a mí también te voy a decir que me picó en la mano la araña, pero yo mi reacción no fue que me salió que me picaba ni nada. O sea, me picaba, ¿verdad? Pero yo no le prestaba atención y en el transcurso de los días se hinchaba y después parecía que, ¿cómo te iba a decir? No sé si era su veneno o qué, pero corría. Hasta prácticamente la mitad de mi brazo llegó se notaba así que es como si fuera que corría por mis venas. Tanto así que tuve que irme al hospital y me dijeron que era alérgica a la picadura, había sido, y me tuvieron que poner no sé cuántas inyecciones. y quiere pasar eso. Muchas veces nosotros no sabemos nomás que somos alérgicos a alguna picadura. De repente incluso nuestro cuerpo nomás ya reacciona ante esas situaciones, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy alérgica a la picadura de la hormiga. Y eso yo sé porque de criatura sí o sí me pasaba. Somos una criatura que anda descalza, ¿verdad? Y ahí también depende de qué tipo de hormiga es la que me pica, ¿verdad? Hay esa hormiguita roja, esa pica luego, sí o sí, ampolla todo, ¿verdad? Me pica en el pie, por ejemplo, y sube hasta la rodilla el veneno. Ocurre. Tengo también una paciente
La nena tenía 13 años, le picó un alacrán, no sé si se dice picó o no sé si para mí se dice picó, ¿verdad? El alacrán, y también minimizaron porque pensaron que era, qué sé yo, araña nomás lo que le picó, porque no vieron qué fue lo que le picó. Varios días pasó, estaba así nomás ella en su casa, qué sé yo, y se empezó a grabar, se empezó a azular la pierna, ¿verdad? Ella sí llegó a una amputación a raíz del veneno del alacrán. Y ahí nomás se dieron cuenta, por el veneno, al examinar el veneno, se dieron cuenta que era el veneno de un alacrán. Así que también, ciertas picaduras también merecen su atención y su cuidado, entonces. Y ahora que justamente estamos en épocas de calor, tenemos que tener cuidado de eso, ya que, ¿verdad? A Sí, modo los de alacranes lo que salen mucho. ahí se sale mucho ahora, cuando movemos los escombros y demás, sí o sí, que aparece. La gente que tiene pasto en su casa tiene que cuidar, también quiere brotar mucho, sale debajo de la tierra, aparece. Las tarántulas también, las arañas grandotas. Entonces, si cada tanto sale afuera, hasta ellos le exaspera el calor, parece. Bueno, clasificación según su cicatrización. Evidentemente, como creo que estuvimos mencionando en diapositivas anteriores, que no es lo mismo que cicatrice en esta semana una raspadura de una caída que tuve, qué sé yo, ¿verdad? A que cicatrice una herida, por ejemplo, de una cirugía. Famosa la cesárea, por ejemplo. Esa también es una herida, ¿verdad? Por cirugía, ¿verdad? Entonces, cada herida, dependiendo de la zona, dependiendo de evidentemente la localización, la extensión, va a determinarse también en base al tiempo de curación, ¿verdad? Las heridas agudas suelen ser el resultado de un traumatismo o cirugía, y su proceso de curación normal dura entre 2 y 4 semanas. Y usualmente no es tanto así, principalmente el de la cirugía, dependiendo si es muy grande la herida también, toma su tiempito para cicatrizarse. Usualmente, y yo creo que 6 semanas más o menos, dependiendo también si el paciente es sano, ¿verdad? Pues si es que tiene alguna patología otra vez, va a ser un poco más complicado que sane rápido. La diabetes, por ejemplo, cuando no, y eso también tengan en cuenta, no es que porque yo tenga diabetes, eso signifique o implique que si yo me corto, que ya me van a tener que amputar en la pierna o lo que sea, porque no va luego a sanar mi herida. No. Una persona que está bien medicada, una persona que tenga controlado su glucosa, puede cicatrizar bien también su herida, independientemente de que sea diabético, ¿verdad? Pero sí tarda un poquitito más. En este caso, por ejemplo, menciona heridas agudas, ¿verdad? Por traumatismo o cirugía. Tengan en cuenta también la profundidad de la herida. Por ejemplo, la cesárea, ya que estamos tomando en cuenta la cesárea también. Ese es un tipo de herida que, si bien a lo mejor en 4 o 6 semanas ya se va a curar la herida por fuera, eso no implica que por dentro esté curada ya la herida. Por eso es que siempre se le menciona a la mujer que pasados 6 meses recién, todas esas capas que se cortaron van a cicatrizar. Por eso es que no tienen que hacer sobreesfuerzo, tienen que estar enfajadas y demás. No es lo tanto por la parte estética de para no tener pancita de embarazada, sino justamente para favorecer o facilitar esa cicatrización interna. Por fuera siempre cicatriza más rápido, por dentro lo que es la cuestión. Y las heridas crónicas son aquellas que no cicatrizan en el tiempo esperado, incluso después de 3 meses. Suelen ser el resultado de otras patologías subyacentes que dificultan o impiden el cierre de la herida, que es lo que les mencioné. De repente también puede ocurrir, independientemente de la diabetes, puede ser, por ejemplo, qué sé yo, se te infectó la herida. Evidentemente, qué sé yo, por algún motivo se te infecta la herida y
todo, qué sé yo, tuviste 7 puntos y 3 de ellos ya cicatrizó, pero los demás no. Bueno, o sea, se le limpia, se le higieniza, qué sé yo, qué sé cuánto, pero tarda más en cicatrizar. También ocurre. Entonces, ahí, por ejemplo, ya pasa a ser una herida crónica, porque ya pasó el tiempo en teoría de su cicatrización de lo que sería una curación normal, pero se extendió el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso también puede implicar eh, el cambio de cicatrización, ¿verdad? Como bien les digo, en teoría de 2 a 4 semanas, en teoría se cicatriza el tejido, ¿verdad? Pero siempre por A o B motivo, una situación adyacente, subyacente, digo bien, puede ocurrir también que se postergue más tiempo, incluso más de 3 meses menciono. Posibles complicaciones de una herida. Bastante importante saber eso. Eh, como les dije, en primer lugar tenemos una infección. Como les dije, va a depender mucho de la situación que justamente provocó esa herida. De repente, si es por apuñalamiento, si es por disparo, si es por, qué sé yo, eh, te cortaste con un vidrio, cosas así, ¿verdad? Entonces, va a implicar mucho también la situación que causó la herida para determinar esa infección. Puede ser que yo higienice bien mi herida después, qué sé yo, qué sé cuánto, pero justo ese vidrio que yo pisé cuando estaba jugando partido, con, qué sé yo, cuando estaba jugando descalza en el patio, eso nomás me pudo haber afectado. De repente no es porque yo no cuide mi herida, sino porque el agente que causó la herida estaba contaminado. Entonces, de manera más profunda llegó esa herida, entonces se contaminó ya muy por dentro. Puede ocurrir también. Los signos de infección incluyen enrojecimiento, hinchazón, dolor, calor, pus y fiebre. Ustedes cuando tienen fiebre ya tienen que determinar luego, pucha, parece que hay infección, ¿verdad? Usualmente es por infección o es por virus. Entonces tienen que tener en cuenta, si es que te cortaste con algo o tenés una herida y ya estás presentando fiebre, ya tenés que posiblemente calcular que es una infección. Si es que no saben diferenciar, por ejemplo, el enrojecimiento, hinchazón, dolor, calor, pus, entonces la fiebre tiene que ser un indicativo ya para ustedes de que hay infección. Si la infección no se trata, puede propagarse a otras partes del cuerpo y causar complicaciones graves como la sepsis. La sepsis es una infección generalizada que puede ocurrir. Hemorragia también es otra posible complicación de una herida. En este caso, por ejemplo, ¿qué podría determinar? Díganme ustedes. ¿Una herida abierta o cerrada, profunda o superficial podría ocasionar una hemorragia? ¿Qué tipo de herida ocasiona una hemorragia, por ejemplo, según ustedes? Herida profunda, creo yo. Herida profunda. Entonces, puede justamente provocar una hemorragia. Y no hace falta que sea una herida muy extensa, no hace falta que sea una herida muy grande o muy chica, porque qué sé yo, de repente, una herida por arma de fuego, por ejemplo, de repente, no sé si en algún momento vieron, pero es un agujerito así chiquitito el que deja eh, para la entrada de la bala, ¿verdad? Dependiendo también evidentemente del calibre del arma de fuego y demás, ¿verdad? Pero por más que sea chiquitito, eso ya te puede matar, ¿verdad? Porque va a depender mucho de la profundidad en la que penetre. Entonces, evidentemente, cuando llega de manera más profunda, ahí hay un desangramiento. ¿Por qué? Porque hay una laceración o hay una ruptura de varios tejidos muy profundos. La hemorragia puede ser leve o grave y en casos extremos puede poner en peligro la vida.
cuanto más tiempo se deja pasar para realizarle primeros auxilios a una persona que tiene una herida muy profunda, puede esto apeligrar su vida por el desangramiento más que nada. Por eso es que usualmente también después se hace la transfusión de sangre y demás, y así. Lesión de estructuras adyacentes. Si la herida es profunda, puede dañar estructuras cercanas como nervios, tendones, músculos u órganos internos. Esto puede causar dolor, pérdida de la sensibilidad, dificultad para mover la zona afectada o incluso discapacidad. También entonces puede afectar la zona cercana a la que en donde se produjo esa lesión o esa herida. Okay. Cicatrización anormal. Algunas heridas pueden cicatrizar de forma anormal también, formando cicatrices hipertróficas, que serían elevadas y engrosadas, o queloides, que se extienden más allá de la herida original. Esto puede ser antiestético y causar molestias o limitaciones funcionales. Y esta, por ejemplo, sería una cicatriz queloide. Se forma una protuberancia otra vez por encima o en la misma cicatriz. Eso, por ejemplo, es reversible. Se puede trabajar sobre la cicatriz también para minorar la apariencia. Pero suelen ser complicaciones también de una herida. No digo con eso que todos podrían tener ese tipo de cicatrización, pero ocurre. Dolor crónico. Algunas heridas pueden causar dolor crónico que persiste incluso después de que la herida haya cicatrizado. Esto puede afectar la calidad de vida de la persona y requerir tratamiento a largo plazo. Le voy a poner de ejemplo, a ver, la famosa epidural. Las mujeres o las personas que se hayan sometido a algún tipo de intervención quirúrgica o una intervención médica que implicara que se le anestesiara, sí, se le anestesiara de mi cuerpo para abajo, usualmente se le anestesian con esta epidural, ¿verdad? Hay mujeres, por ejemplo, qué sé yo, que le tuvieron a su bebé por cesárea y demás, que refieren que cuando hay cambio de clima, le duele esa zona, ¿verdad? Y es también un tipo de herida porque es por punción. Entonces, puede ser también que sea justamente casos de dolores crónicos. En algunos casos dice que duelen, otras dice que molestan nomás, pero, y otras que no sienten, pero va a diferir también por persona la cuestión. Y otras complicaciones que se puedan tener posterior a una herida podrían ser también el tétanos. Es una infección grave causada por la bacteria Clostridium tetani que puede ingresar al cuerpo a través de una herida. Puede prevenirse con la vacuna antitetánica. La vacuna antitetánica no es solamente una dosis, son 4 dosis más o menos. Entonces, si tenemos ese esquema completo, todo bien. Usualmente al personal de blanco, más que nada, se le exige mucho esta vacuna, justamente por todos los pacientes a los que nos sometemos, ¿verdad? Entonces, es bastante importante tener estas vacunas también para evitar esta complicación, esta afección. Reacción alérgica, que justamente fue lo que le ocurrió a la compañera. Algunas personas pueden tener una reacción alérgica a los materiales utilizados para limpiar o tratar la herida, como antisépticos, adhesivos o medicamentos. En este caso, a ella lo que le pasó fue que justamente por la picadura tuvo una reacción alérgica. Entonces, en este caso, por ejemplo, a ver, el producto o
el medicamento con el que se le trata de desinfectar es el que puede ocasionar también una reacción alérgica. También quítense el chip de que cuando uno se corta que tenés que ponerle alcohol, ¿verdad? Porque también eso quema, ¿verdad? Independientemente de que no ocasiona una reacción alérgica, eso es más, tiende a ser más doloroso con él. Y problemas emocionales. Las heridas, especialmente si son graves o dejan cicatrices visibles, pueden causar problemas emocionales como ansiedad, depresión o baja autoestima. Entonces, estas serían otras complicaciones que se puede adquirir posterior a una herida. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? No, ninguna, profe. ¿Están entendiendo bien? Bueno. Tratamiento. El tratamiento de una herida dependerá de su tipo de gravedad y causa. En general se recomienda. Esto es lo que en teoría tenemos que realizar cuando se presenta una herida. Uno, lavar la herida. ¿Qué sé yo? Me corté cocinando o qué sé yo, mi escoba mientras estaba limpiando ya estaba lo medio roto y mandé por mi tobillo y me corté el tobillo. Ocurre también, una vez me pasó. Por eso puede que ocurra, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es lavar la herida con agua y jabón neutro o con suero fisiológico. En el caso, en el hipotético caso de que tengan suero fisiológico en su botiquín, pueden lavar con suero. Lo ideal también, para que tengan en cuenta, si, principalmente las mujeres, nosotros tenemos que tener jabón neutro en nuestro baño. Lo más recomendable es justamente usar jabón neutro para higienizarnos. Eso ya de manera más íntima, ¿verdad? Entonces, ese jabón se puede usar, por ejemplo, para lavar una herida. Entonces, sí o sí tenemos que tratar de tener jabón neutro en la casa. Para estos casos o para uso íntimo luego. Desinfectar la herida con un antiséptico suave como y ahí por ejemplo menciona alcohol, pero en teoría el alcohol ya no se utiliza cuando se tratan de heridas. Todo tiene su porqué también, ¿verdad? Y de repente podría ser algún tipo de alcohol, pero que no sea tan invasivo nomás también. Y yodo diluido también podría ser, pero no ese yodo que antes no colocaba nuestra mamá y eso, qué sé yo, y gritábamos como loca del olor, ¿verdad? Tampoco esa clase. Lo que podemos usar sería más bien también el IOP, que es un líquido jabonoso antiséptico también. Entonces, incluso los dos primeros pasos nosotros ya podemos hacerlo con un con el IOP, ¿verdad? Que es el líquido jabonoso. Posterior a eso, cubrir la herida con un apósito estéril, vaya pues dice apósito, con una gasa podemos cubrir la herida para protegerla de la suciedad y los gérmenes. Si es una herida chica, le colocas curita. Si es una herida mínima, medianamente o grande, en teoría, ahí sí le podemos colocar varios apósitos. Acudir al médico si la herida es profunda, si es extensa o si sangra mucho. Presenta signos de infección o ha sido causada por un objeto punzante o contaminado. En ese caso, acudir al médico sí o sí. Y los primeros auxilios ante una herida. Ahora sí, vamos a lo nuestro. ¿Verdad? Los tratamientos que le dije previamente, como le estaba mencionando, debería ser, en teoría, en el caso de que esa situación sea en nuestra casa. ¿Qué sé yo? Nuestros hijos estaban jugando en el patio, y con su perrito, y el perrito rompió una botella que estaba por ahí, la criatura pisó o tocó, se cortó, ahí hacemos este tratamiento.
Limpiamos, desinfectamos, cubrimos y le llevamos al médico en el caso de que no deje de sangrar. Pero ahora bien, esto también sería lo mismo que lo anterior, pero cuando se trata de heridas más profundas, tienen otro tratamiento básicamente. Y uno, lavarnos las manos antes de asistirle a una persona herida. Eso siempre tienen que tener en cuenta. Es importante lavarse bien las manos con agua y jabón para prevenir infecciones. El cuchillo, qué sé yo, el agente causante o causal de la herida no fue contaminante, pero nosotros le contaminamos nuestra mano sucia. Entonces, para evitar eso, detenga el sangrado. Si la herida sangra, aplique presión directa sobre la zona con un paño limpio y seco durante varios minutos. Si el sangrado no se detiene, busque ayuda médica de inmediato. Por ejemplo, como les digo, en el caso de que sea una herida más grande, más profunda, entonces, qué sé yo, le colocamos un paño limpio sobre la herida y presionamos por unos minutos. Lo que nosotros buscamos es que nuestro sistema, perdón, que el sistema, el cuerpo del paciente empiece a coagular la zona de la herida y que eso haga que se detenga el sangrado. Posterior a eso, en teoría ya dejó de sangrar, ¿verdad? Limpie la herida, lave la herida con agua y jabón neutro o con un suero fisiológico. No utilice alcohol ni otros desinfectantes fuertes, ya que pueden dañar los tejidos y retrasar la cicatrización. Proteja la herida. Cubra la herida con un apósito estéril para evitar que se infecte. Cambie el apósito diariamente o según sea necesario. Todo esto, en el caso de que no sé, de que haya, de que dejara de sangrar. Pero en el hipotético caso de que, qué sé yo, me lave la mano, le coloqué sobre la pierna de Jimena un apósito limpio, una tela limpia, y no contiene la herida, o sea, no se contiene la sangre. Sigue sangrando, ya pasó mucho tiempo y sigue sangrando. Entonces, en ese caso, le llevamos al servicio médico o llamamos una ambulancia. Porque pasado un cierto tiempo, si eso sigue sangrando, se va a acumular, va a perder mucha sangre y eso puede ocasionarle también complicaciones a Jimena en ese caso. Muy. Heridas en el área laboral. ¿Cómo proceder? Ustedes están en su trabajo y pasa esto. No tienen ustedes nada qué sé yo, para auxiliarle a su compañero. Antes que todo, tenemos que evaluar la herida. Tenemos que ver qué tipo de herida es. La profe dijo que depende mucho de la profundidad, depende mucho de qué tan grande es, depende mucho de que si sangra mucho, si sangra poco, depende mucho de la localización de la herida y depende mucho de si el agente que causó la herida, si estaba contaminado, si no estaba contaminado. Entonces, evaluamos la herida. Es lo primero que tenemos que hacer antes de proceder, ¿verdad? Entonces, determinamos la profundidad del corte, evaluamos el sangrado si es leve, moderado o abundante, vemos la extensión, si es grande, si es chico, si es mediano, dónde se cortó y justamente si la herida está sucia o si el objeto que le cortó, está sucio, si se quedó restos de tejido ahí en la piel y demás. Ese entonces es nuestro primer paso, evaluar la herida. Posterior a eso, nosotros vamos a realizar nuestros primeros auxilios. Seguridad antes que todo. Asegura la seguridad del área y utiliza elementos de protección personal, se llama elementos de protección personal, EPP, como guantes. Si es que tenemos ahí a la mano
Guantes, bueno, vamos a lavarnos la mano, nos colocamos el guante y procedemos, ¿verdad? Calma, tranquiliza a la persona herida y explícale los pasos a seguir. Siempre tenemos que hablarle a la persona a la que vamos a asistir. Independientemente de que le voy a controlar nomás su temperatura, tenés que explicarle lo que le vas a hacer. Y es algo que yo siempre a mis alumnos trato de enseñarle. Desde el que está estudiando estética hasta el que está estudiando podología. ¿Verdad? Hay que explicarle el procedimiento de lo que estamos realizando a la persona. Porque de repente está asustado, lo está sangrando, le duele, está en shock. Y para colmo, vos ahí estás, te está poniendo tu guante y qué es lo que me va a hacer, ¿verdad? Entonces, para no generar esa ansiedad también en la persona, le explicamos, mira, me voy a colocar el guante y ahora te voy a limpiar, Le explicamos lo que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Higiene, lava tus manos con agua y jabón antes de manipular la herida. Control del sangrado, dice. Presiona directamente sobre la herida con un paño limpio y seco durante 5 a 10 minutos. Evidentemente, después de haber evaluado nosotros si es profundo o si no es profundo, determinamos también. Evidentemente, si es una herida profunda y está sangrando mucho, no le voy a colocar 5 o 3 minutos el paño ahí presionándole la zona, ¿verdad? Mínimamente un 10 minutos tengo que estar ahí presionando. Y no es famoso RCP que le presionas ahí, sino mantenés ahí. Te colocaste algo en la zona y le dejas ahí y apretás ahí hasta que coagule la zona y deje de sangrar, ¿verdad? Si el sangrado no se detiene, ahí sí, busca ayuda médica urgente. Pero eso no quiere decir, qué sé yo, que a Belén no le deja de sangrar a Belén su brazo y ya se caneó, ¿verdad? Y acá y, bueno, llamarle no me da al médico y le vamos a sacar el apósito. Y que se desangra ahí, ¿no? ¿Entendés? No. Vos le llamás al médico, pero mantenés tu mano ahí presionando la herida de Belén. Te mantenés ahí hasta que venga la ayuda médica. Porque si no, va a ser más el sangrado. Si igual con la presión que le estoy ejerciendo está sangrando, peor va a ser si es que no le ejerzo esa presión. Va a sangrar mucho más. Limpieza. Lava la herida con agua y jabón neutro, removiendo suavemente la suciedad. Evita usar alcohol o yodo, ya que pueden irritar los tejidos. Desinfección. Todo esto evidentemente en el caso de que haya parado ya de sangrar. Si sigue sangrando, directamente se le llama al médico y no se le quita el apósito de la zona, ¿verdad? En el caso de que deje de sangrar, nomás nosotros proseguimos, ¿verdad? Con la limpieza, desinfección y protección. En el caso de la desinfección, entonces, aplica un antiséptico suave como el clorexidina o la clorexidina sobre la herida para prevenir infecciones. Y protección, para su protección, cubre la herida con un apósito estéril, asegurando con cinta adhesiva. Y ahí entonces controlamos la herida. Y posterior a eso, no es que yo ahí le coloqué todo eso y él mismo así, y qué sé yo, Belén se va a quedar nomás así, ¿verdad? 8 días, imagina, ella no se sacó su apósito, jamás no se le limpió, ¿verdad? No. En teoría se tiene que limpiar por lo menos día de por medio. Tampoco se recomienda, dependiendo de las heridas, no se recomiendan tanto que todos los días se le limpie la herida. A veces es día de por medio la necesidad. Muy bien. Y por último, nuestro último paso, comunicación y seguimiento. Informa, comunica lo sucedido al supervisor encargado del área, detallando lo ocurrido y los primeros auxilios aplicados. Porque evidentemente, si es que va a venir un paramédico o lo que sea, él tiene que saber qué fue lo que se le hizo, ¿verdad? Registro. Completa un informe de accidente laboral, incluyendo datos del empleado, descripción del incidente, tipo de herida y acciones tomadas. Eso usualmente los encargados son los que realizan, ¿verdad? Pero evidentemente el que le asistió tiene que comentar eso. Derivación médica. Si la herida es profunda, extensa, sangra abundantemente o presenta signos de infección,
deriva el empleado al servicio médico de la empresa o al centro de salud más cercano. Seguimiento. Realiza un seguimiento de la evolución de la herida, verificando si presenta signos de infección. En el caso de una infección sabemos que presenta enrojecimiento, hinchazón y pus. Y asegurando que reciba el tratamiento adecuado. En el caso de que ustedes sean los encargados, tienen que hacer ese seguimiento otra vez para ver qué tal está evolucionando. Porque usualmente, dependiendo del accidente y demás, se quedan otra vez con reposo unos días, ¿verdad? Entonces, se realiza estos procedimientos cuando se trata de heridas en el área laboral. ¿Tienen alguna preguntita? ¿O entendieron todito? Sí, profe, hasta el momento todo entendido. Excelente. Bueno, voy a llamar la lista para terminar entonces nuestra clase. Tres nomás lo hacen. Cada vez más pocos se conectan. José Luis, sí o sí, luego se conecta. Presente, profe. Muy bien. María Belén. Presente, profe. También siempre se conecta. Y Jimena Pereira, que también siempre se Presente, profe. Súper. Muy bien, chicos y chicas. Quería decirles una cosita antes de que se corte la clase, porque en un ratito se va a cortar. Traten de leer bien durante el examen. Hubo muchos errores. Los que no tuvieron total de puntos, no tuvieron total de puntos porque eran 2 preguntas y respondían una nomás. Por ejemplo, qué sé yo, ¿qué es el atragantamiento? Por poner de ejemplo, ¿qué es atragantamiento y cuáles son sus síntomas? Y me ponían qué era el atragantamiento, pero no me ponían cuáles eran los síntomas. O, por ejemplo, yo indicaba la cantidad de contenido para el cita. Por ejemplo, cita, qué sé yo, 5 síntomas del atragantamiento, por ejemplo. Y me ponían 3 o me ponían 4. Y si yo pido 5, tiene que ser 5 porque vale 1 punto cada cita. Entonces, para que tengan en cuenta eso para el examen final, traten de leer bien. Si son 2 preguntas, contestan las 2 preguntas, porque eran preguntas que estaban en el cuestionario. Y de repente en el cuestionario habían 2 preguntas y ese yo unifiqué. En un ítem puse 2 preguntas. Bueno, en eso más que nada hubo errores, pero era más cuestión de leer más que nada. Bueno, en menos de un minutito ya se corta nuestra clase entonces. Si no tienen ninguna preguntita, terminamos acá, o si quieren hablar sobre algo, nos conectamos otra vez. Vas a lanzar tarea, profe. ¿Cómo?